Bienvenidas y bienvenidos a Semana 21.2, un espacio de comunicación en el cual le informamos de lo más relevante en el ámbito legislativo de la Ciudad de México. Soy Natalia Luna y te invito a que nos acompañes. En estos momentos se encuentra nuestro compañero Germán Martínez en el Palacio de Donceles para comentarnos los pormenores de los trabajos legislativos de nuestro Congreso local. Hola Germán, bienvenido. ¿Qué tal, Natalia? Muchísimas gracias. Y bueno, te platico que durante la sesión de este martes, el Pleno del Congreso Capitalino aprobó el nombramiento de la diputada Ana Patricia Báez Guerrero como la nueva presidenta de la mesa directiva en sustitución de la diputada Margarita Saldaña Hernández, quien solicitó licencia para participar en el proceso electoral de este año. También tomaron protesta las y los diputados César Mauricio Garrido, Sandra Ruiz Hernández y Uciel Medina Mejorada, esto en sustitución a las y los legisladores Mauricio Tabe, Margarita Saldaña y Miguel Ángel Álvarez Melo, respectivamente, a fin de sancionar a las personas que falsifican información de salud, expidiendo, vendiendo o haciendo uso de certificados médicos falsos. El diputado Nazario Norberto Sánchez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar con hasta 8 años de prisión a las personas que cometan este delito. También fue presentada una iniciativa de reforma a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal a fin de evitar que se exceda el límite de decibeles durante la realización de festejos, reuniones o juntas en techos, azoteas o terrazas de uso general o particular. De aprobarse la reforma, se facultará a la Asamblea General de Condóminos para que establezcan los horarios y el número de personas que pueden hacer uso de estos espacios. El Pleno del Congreso Capitalino aprobó, tras una larga discusión, el dictamen presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el cual se aprueba con modificaciones el presupuesto de egresos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, lo anterior a fin de destinar recursos a las acciones de prevención, atención, mitigación y control del COVID-19. Regresamos contigo, Natalia. Muchas gracias, Germán. Nos vemos la próxima semana. La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 13, apartado B, reconoce a los animales como seres sintientes que deben recibir un trato digno y prevé las sanciones aplicables para aquellos actos de maltrato y crueldad hacia ellos. ¿Cuáles son los últimos avances en esta materia? Rodrigo Pichardo nos habla al respecto. Hola Natalia, es un gusto saludarte a ti y de igual manera a nuestra audiencia. El maltrato animal en la Ciudad de México es una conducta que desafortunadamente se ha venido incrementando durante los últimos años. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México dio cuenta que en 2016 se levantaron 206 carpetas de investigación por este delito. Para 2019, la cifra había aumentado a 268 casos. Por su naturaleza, el maltrato o crueldad animal es un delito que entre más tiempo tarde en hacerlo cesar, son mayores las lesiones irreparables que ocasionan a los animales, pudiendo incluso causarles la muerte. De ahí, la urgencia de la intervención por parte de la autoridad especializada para impedir o detener este delito. Yo creo que es algo que debería de estar perfectamente regulado y penado. Ningún ser vivo en este planeta tiene por qué sufrir algún tipo de maltrato o algún tipo de daño, por menor que este sea. Tengo un refugio hace 25 años y precisamente me dedico a rescatar perros que vienen del maltrato por parte de los seres humanos. Pienso que es ignorancia lo que se maneja en este país. Cada día nuestras leyes van evolucionando más y van creciendo un poco más, ¿no? Pero yo cuando empecé aquí cuidar un animal era prácticamente obsoleto, eran objetos que estaban solamente para cuidar casas o para vivir en azoteas. Creo que se aprovechan de los animales porque son seres que pues no se pueden defender y obviamente pues digo, dependiendo qué tipo de animal, pero pues si nos vamos a lo más práctico que son los perritos, pues a veces el simple hecho de obtener una ganancia, el reproducirlos masivamente, pues es un abuso, ¿no? A los derechos de seres que, como lo dije, pues no tienen manera de apelar ante este tipo de situaciones. Pero pues hay muchas formas de maltrato y todas son pues por culpa de nosotros que simplemente codiciamos tener dinero, etcétera, ¿no? Como se sanciona cuando se maltrata a un ser humano, de la misma manera. O sea, no me late para nada ¿creen que un niño y un animal son diferentes? Para mí no. Y creo que muchas personas en este país no lo es. Los que verdaderamente son sensibles y entendemos cómo funciona un animalito, sienten
viven, dan vida, amamantan, protegen a sus hijos. ¿Cómo es posible que se les maltrate? Deberían de hacer campañas de esterilización, deberían de verdaderamente poner una ley que sancionara fuertemente a las personas que maltratan a los animales. Pues yo creo que como cualquier ser vivo requiere que pues, se imponga también, no sé, cárcel, multas elevadas, algo que verdaderamente sea trascendente, ¿no? O sea, que la gente entienda que no tiene ningún derecho de agredirlos. Yo creo que sí, siempre y cuando exista algún tipo de denuncia o algún tipo de advertencia o evidencia de que en ese domicilio existe algún tipo de maltrato animal. Esto con el fin de que no se preste a ningún tipo de abuso. Me parece perfecto, increíble y extraordinario. Porque yo muchas veces he tenido situaciones en las que me tengo que colar a una casa porque estoy viendo cómo golpean a un perro o cómo lo están matando de hambre, cómo está amarrado en los huesos y no te puedes esperar a que llegue una orden judicial para que el perro no lo maten a golpes o de hambre. Entonces yo aplaudo este tipo de situaciones. Qué bueno que lo están haciendo. Vientos por el gobierno y ojalá verdaderamente se apliquen estas leyes. Yo creo que está muy bien. Yo, yo en lo particular, pues sí, soy defensora de los animales y obviamente es importante que las autoridades pues tengan a personas capacitadas, ¿no? para llevar a cabo estos procesos. En este sentido, durante la sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el 6 de febrero de 2020, la diputada Leticia Varela Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México relacionada con las funciones que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de su Brigada de Vigilancia Animal. En esta propuesta, cuyo dictamen fue aprobado el 10 de septiembre de 2020, el Congreso capitalino estableció que las autoridades respectivas podrían rescatar animales al interior de un domicilio al momento de que se estuviera cometiendo el delito de maltrato animal. Sin embargo, el 12 de octubre del año 2020, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, remitió al Congreso capitalino una serie de consideraciones en torno a esta propuesta legislativa que retoma a la Ley de Protección a los Animales, las cuales se pusieron a consideración del Pleno durante la sesión del 24 de noviembre del año 2020. Consiste en facultar expresamente en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México la actuación de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al interior de un domicilio de manera inmediata a efectos de impedir o hacer cesar los delitos descritos por el artículo 350 bis y 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, los cuales integran el capítulo de delitos de maltrato y crueldad animal. El diputado Héctor Barrera Marmolejo externó que con estas modificaciones se pueden generar actos de inconstitucionalidad o amparos, debido a que se puede contravenir lo estipulado en el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece los supuestos por los cuales una autoridad puede ingresar a un domicilio particular. Y estos son muy claros, es cuando se quiera repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad de una persona o más personas. Aprobado con 50 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones, las observaciones contenidas en este dictamen, formuladas por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, fueron en relación a que la Secretaría de Seguridad Ciudadana le corresponde dentro de sus facultades integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder a las necesidades de protección y rescate de los animales en situación de riesgo, además de coadyuvar con asociaciones civiles en la protección y canalización de animales a los centros de atención, refugios y albergues animales. En los casos de flagrancia, la Brigada de Vigilancia Animal tendrá justificado su ingreso sin una orden judicial a un espacio cerrado, cuando sea necesario evitar los delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad. Esta reforma a la Ley de Protección a los Animales fue publicada en la Gaceta de la Ciudad de México el 16 de diciembre de 2020. Eso es todo por mi parte, Natalia. Volvemos contigo. Gracias, Rodrigo. Nos vemos la siguiente semana. Uno de los temas en los que la Ciudad de México se encuentra a la vanguardia es en la protección de los animales. Sin embargo, de poco o nada sirven estos avances si se quedan solo en el papel. Por lo que es importante fomentar la cultura de la denuncia para evitar que estos seres vivos queden en el desamparo y sigan siendo víctimas de maltrato en cualquiera de sus variantes. Además de tener que estudiar de forma diferente, el impacto en las y los niños también ha sido a nivel emocional.
el no convivir con sus compañeros, no tener lugares de esparcimiento, etc., han deteriorado su bienestar psicológico durante la pandemia. Sí, me he sentido como estresada, ya no poder salir, estar aquí en mi casa como siempre en las clases. Sin duda alguna tenemos que ponerle atención al sector educativo. Es ahí donde se van generando oportunidades, es ahí donde tenemos la posibilidad de que las niñas, los niños, los adolescentes visualicen un futuro diferente. La pandemia de COVID-19 arrastró consigo una serie de modificaciones en nuestras vidas que hasta ese momento resultaban inimaginables. Nuestras relaciones sociales se redujeron al mínimo y esto incluyó no solo las actividades profesionales, sino también las educativas. Así, millones de estudiantes tuvieron que adaptarse a nuevas formas de aprender. Sobre este tema nos platica Diana Morán. La pandemia por COVID-19 arrasó con todo. Afectó nuestra salud, nuestra economía, la dinámica social e impactó directamente en niñas, niños, jóvenes y adolescentes, una población que de un día para otro convirtieron sus hogares en salones de clase, patios de recreo, en canchas de deportes y donde sus padres, abuelos o incluso ellos mismos se volvieron los responsables de dar continuidad a su educación. El 23 de marzo del 2020 inició la Jornada Nacional de Sana Distancia y con ella un periodo de adaptación que provocó en muchos sectores rezago y falta de oportunidades. Según datos recabados en la encuesta para la medición del impacto de la COVID-19 en la educación 2020, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 5.200.000 alumnos de entre 3 y 29 años no regresaron al ciclo escolar por falta de dinero, de los que al menos 3 millones corresponden a alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Los resultados de dicha encuesta también señalan que 2.3 millones de estudiantes no se inscribieron por motivos derivados de la emergencia sanitaria, otros 2.9 millones por falta de recursos y 3.6 millones más que tuvieron que emplearse. Niñas, niños, jóvenes, madres de familia y personal docente tuvieron que aprender cómo aprender y desarrollaron el poder de adaptación para mantener su nivel educativo. Por su parte, los docentes idearon métodos de enseñanza a través de medios electrónicos, plataformas educativas, aplicaciones y todo aquello que contribuyera con el aprovechamiento de miles de estudiantes. Además, es un constante reto la comunicación y pues a medida de lo posible nos hemos estado pues organizando para que funcione en cuanto a las tareas, los trabajos que hacen en clase y todo el material que de repente les llegan a pedir, pero pues ahí la llevamos. Si estuviera en las clases presenciales estaría mejor, pues porque le puedo preguntar a mis maestras y así como cualquier duda, tener ahí pues cerca, pero pues sí me fui adaptando mucho mejor y sí, siento que hubiera sido mejor en clases presenciales acabar el año. Además de tener que estudiar de forma diferente, el impacto en las y los niños también ha sido a nivel emocional. El no convivir con sus compañeros, no tener lugares de esparcimiento, etc., han deteriorado su bienestar psicológico durante la pandemia. Sí, no me gusta tanto como no poder estar con mis amigos en el recreo y en las clases especiales como danza y eso no poder estar ahí en la escuela, pero pues sí me he sentido como estresada ya no poder salir y estar aquí en mi casa como siempre en las clases. Lo que se me ha hecho más difícil es ahorita quedarme en casa, porque yo ya quiero salir. O sea, una ventaja es que estoy con mi familia y una desventaja es que no puedo salir a zoológicos, parques y cosas así. Estoy encerrado, ponerle un poquito más ganas a la escuela. O sea, sí, pues yo sí puedo entrar en mis clases, sí pongo atención, pero como estoy más tiempo con mi celular, pues ya no estoy tan concentrado. Los esfuerzos para dar continuidad con la educación fueron claramente establecidos desde un inicio por el entonces secretario de Educación Esteban Moctezuma, quien puso en marcha la plataforma Aprende en Casa,
donde se prometió seguir con los contenidos de cada nivel escolar a través de la televisión, radio, libros de texto y el contacto virtual entre alumnos y maestros. Nos dimos a la tarea de platicar con una de las responsables de Jóvenes en TV, una de las estrategias implementadas en televisión para hacerle llegar contenidos de calidad a las y los adolescentes en nuestro país. En Media Superior nosotros hemos venido trabajando con un programa que es el programa Constrúyete. Es para habilidades socioemocionales y veníamos ya desde el 2019 desarrollando algunas modificaciones en términos para llevarlo a un modelo de desarrollo integral. Entonces, y además articularlo, ¿no?, hacia la parte también cognitiva y sociocognitiva, ¿no?, como le denominamos acá dentro del ámbito curricular. Entonces, la propuesta que se hizo a las y los jóvenes a partir desde el inicio de la pandemia, te digo, ahí arrancamos con esto de la comunidad Jóvenes en Casa, pues tenía que ver con el hecho de que al cerrarse las escuelas, pues nuestros estudiantes se quedaron sin ese espacio que es propio, ¿no?, para el contacto entre sus pares, para conformar su identidad, para socializar, para descubrir sus talentos, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, el cierre de escuelas afecta mucho a las juventudes y ahí es donde nosotros, no intentando suplir, porque realmente no hay nada que supla la posibilidad de estar en la escuela y tener ese contacto con sus pares y también con sus profesores, pues lo que desarrollamos fue esta comunidad Jóvenes en Casa. A pesar de la implementación de modelos y sistemas de educación a distancia para los jóvenes de educación media superior, además de representar un reto a nivel escolar, también truncó experiencias, como es el caso de Astrid, una chica que estaba por terminar la preparatoria y, derivado de la pandemia, no ha logrado concluir con los trámites para inscribirse a nivel superior. Nos encontrábamos muy emocionados porque íbamos a tener la fiesta de graduación, íbamos a poder escoger alguna carrera, ¿no? Entonces ya iba a ser nuestro último año, pero después, pues, con esto de la pandemia, ya todas las clases a partir de marzo ya iban a ser en línea, y pues sí se me ha dificultado un poco porque se dice que el cerebro necesita emoción para aprender, o sea, aprendemos a través de las emociones. Y si no convivimos y si no estamos como que en un ambiente para socializar, pues muy difícilmente podemos adquirir esos conocimientos. Hoy se cuestiona a nivel internacional si la escuela tradicional sigue teniendo sentido frente a esta realidad. Se habla de implementar modelos híbridos con asistencia dividida o en grupos reducidos por semanas. Lo cierto es que la escuela sigue teniendo una razón y un significado social que cumplir: el de compartir conocimiento a los distintos grupos poblacionales. Hay que resaltar que en nuestro país ya existía este tipo de oferta educativa, como lo ha sido desde el 2014 Prepa en línea, una opción para todos aquellos que quieran estudiar su bachillerato, acomodándose a diversas necesidades y requerimientos. Fuimos el único bachillerato prácticamente que no hizo ninguna interrupción en su servicio educativo y al contrario, incrementó muchísimo la demanda. Definitivamente el diseño de los materiales, la estructura de las clases, la estructura de la forma de aprender tiene que ser completamente diferente. Y un mito que se tiene que derrumbar es que la calidad no es la misma en una escuela presencial. Yo diría incluso en el mercado laboral se está demandando mucho más a las personas que han estudiado, por ejemplo, en prepa en línea, porque son personas que ya aprendieron a aprender. Pero sea cual sea el modelo educativo, es tiempo de que tanto gobiernos como sociedad pensemos en dirigir a las nuevas generaciones hacia las competencias que exige esta nueva realidad. Solo mediante la educación se podrá vislumbrar un México mejor. El coronavirus puso a prueba nuestro poder de adaptación. Ya pasó más de un año y aún no tenemos una fecha para que las y los estudiantes regresen a las aulas. De nuestros cuidados depende qué tan pronto se vuelvan a reanudar las clases en los centros escolares. Sin duda alguna tenemos que ponerle atención al sector educativo.
es ahí donde se van generando oportunidades, es ahí donde tenemos la posibilidad de que las niñas, los niños, los adolescentes visualicen un futuro diferente. Sobre las acciones emprendidas desde el Legislativo en el tema de educación a distancia, tuvimos una plática con el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semana 21.2? El día de hoy nuestras cámaras, nuestro equipo salió a las calles, estamos disfrutando de un día soleado, bastante agradable en la colonia Roma, pero sobre todo la conversación que nos espera es lo que nos da muchísimo honor y un gusto del poder contar con la presencia hoy del diputado José Luis Rodríguez. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? Realmente un gusto tener la oportunidad de compartir contigo y de coincidir pues, en este espacio extraordinario. Por supuesto que en el canal del Congreso la gente sigue el trabajo legislativo constantemente, está familiarizado con las propuestas, con las conversaciones que ahí se dan, pero también el día de hoy esta es una oportunidad para poder platicar sobre otras temáticas. Así es que el día de hoy me gustaría pues plantearte en el contexto de la pandemia una de las temáticas iniciales y que creo que también ha sido una tarea legislativa muy importante ha sido la educación. ¿Qué resaltas en este sentido sobre los retos principales que han enfrentado? Bueno, me parece que sin duda alguna la emergencia sanitaria nos genera nuevas formas y mecanismos de organización, de participación, de comunicación. Nos genera también la necesidad de redoblar los esfuerzos para reducir las brechas digitales y también ahora, pues por supuesto que se puso de manifiesto la necesidad de generar mecanismos de comunicación en materia educativa distintos. Nos dio la pauta de poder repensar y replantear la manera en la que se transmite conocimiento en una ciudad, en un país como el nuestro y bueno, pues también con ejemplos de otras naciones donde las niñas y los niños tenían que estar en casa, tienen que estar en casa hasta la fecha, hasta este momento. No ha sido factible regresar al sistema escolar presencial. Y eso por supuesto que nos obliga a quienes formamos parte de las personas que toman decisiones a realizar acciones que nos ayuden pues a poder seguir adelante en un proceso de formación de niñas y niños particularmente. Y hay un sinfín de temáticas que podríamos sacar precisamente de la educación a distancia, pero ya que estabas planteando el trabajo que han hecho las personas que toman decisiones, representantes populares, tú fuiste partícipe o planteaste una iniciativa precisamente para minorar estos impactos y asumir algunos de los retos que estaba implicando la educación a distancia. Sí, bueno, de entrada me parece que es muy importante ubicar cuál es el contexto en el que estábamos como ciudad, pero también como nación. Hay registros de UNICEF donde se tienen reportes que superan a 800,000 niñas y niños, no de nuestro país, sino del mundo entero, que no tienen un acceso efectivo a Internet. En el caso de nuestro país, por supuesto que el no contar con esta herramienta, por supuesto que también genera un proceso de desigualdad, un proceso que impide poder tener una formación para las niñas y niños. Y me parece que ahí, por supuesto que es muy importante que desde el ámbito legislativo se genere la posibilidad de contar como un derecho el acceder a las tecnologías, el acceder a Internet, pero también como parte de una política pública en la Ciudad de México. Durante el último año se reforzó y se implementó un mecanismo para poder pues generar Internet gratuito, inclusive en espacios públicos, en lugares que nos ayuden a poder pues, mejorar la accesibilidad. Y es que esto es bien importante porque cuando pensamos en las personas involucradas en la educación a distancia o en el homeschooling, como también le han dicho, pensamos, por supuesto, principalmente en niñas, niños y adolescentes, pero hay otros grupos implicados en este espacio educativo y en todo el proceso de aprendizaje y de adaptación, diputado. Sin duda alguna, no solo justo se trata de quien recibe la información, sino también de la manera en la que compartes la información. Como profesores, profesoras en una nación como la nuestra, en una ciudad como la nuestra,
No necesariamente podemos dar por hecho que quienes imparten clases tienen las herramientas pedagógicas necesarias para poder hacer uso de las tecnologías y tener la habilidad de compartir conocimiento de esa manera. Por supuesto que las personas profesoras también necesitan capacitación, también necesitan tener herramientas que ayuden a poder potencializar su conocimiento, su expertise en términos pedagógicos para poder compartir de mejor manera y cubrir el objetivo. El objetivo no es entretener a las niñas, a los niños, a los adolescentes. El objetivo es, hasta donde es posible, generar mecanismos para compartir conocimiento. Entonces, en ese sentido, pensaría que esa estructura y ese trabajo que se dio para que pudieran adaptarse a lo virtual también tendría que suceder entonces en algún momento con la educación a distancia. Sí, creo que hoy en día la educación a distancia ya tiene un valor diferente, ya tiene un reconocimiento distinto. Creo que como sociedad también vamos entendiendo los procesos y le vamos dando un valor distinto a las herramientas tecnológicas y le vamos dando también un papel diferente en nuestro día a día, en lo cotidiano. En un principio la educación a distancia siempre tenía como un estigma de no necesariamente generar un mecanismo de apropiación del conocimiento, y hoy en día que todo nuestro sistema educativo es a distancia, bueno, pues empezamos a darle un valor diferente a las herramientas, a los ejercicios que se dejan, a las lecturas que se realizan, a la manera en la que se interactúa en un salón de clases virtual. Ahora todos tenemos salones de clases virtuales y es interesante, es importante cómo de manera colectiva también le vamos dando un valor diferente. En este sentido, o sea, la Ciudad de México todavía se encuentra en semáforo naranja para el momento en el que estamos sosteniendo esta conversación y por supuesto que tendrán que pasar muchas cosas antes de que podamos imaginarnos el regreso a las aulas. Pero, ¿tú cómo te lo imaginas? ¿Qué implicaciones va a tener también para las y los alumnos? Ahora veo que, bueno, por supuesto vamos encaminados a un proceso de reactivación, vamos encaminados en un proceso donde el sistema de vacunación está puesto en marcha, donde hay un sector prioritario que está siendo atendido y que de manera inmediata seguramente las voces que se han escuchado a lo largo y ancho de nuestro país es el que tiene que ver con las maestras, con los maestros, para que puedan también recibir sus dosis de vacuna. Hemos hablado de muchas temáticas correspondientes a la educación. ¿Qué retos y cómo visualizas el panorama educativo de nuestro país? Bueno, me parece que es clave para poder tener la oportunidad de mejorar las condiciones de vida de nuestra nación, de nuestra población. Sin duda alguna tenemos que ponerle atención al sector educativo. Es ahí donde se van generando oportunidades, es ahí donde tenemos la posibilidad de que las niñas, los niños, los adolescentes visualicen un futuro diferente, donde visualicen que la educación te da herramientas, que te da el conocimiento, la posibilidad de soñar nuevas formas, nuevos mundos, que te da la oportunidad también de soñarte a ti mismo en un futuro y de saber qué quieres y a dónde vas. Y creo que las brechas de sueños, por supuesto que deben de ser atendidas para que niñas y niños tengan la oportunidad de pensar cómo se visualizan en un futuro. Me parece importante. El orden de prioridades ha cambiado en esta época y ojalá que también los sueños y las posibilidades para que estos se cumplan también lo hagan a través de la educación las niñas, los niños y las adolescencias de nuestro país. Muchísimas gracias por esta conversación, diputado. Muchísimas gracias por la oportunidad, ha sido un gusto. Gracias a ustedes por acompañarnos en este viaje que hicimos fuera de los estudios de Semana 21.2. Quédese con nosotros. Y así llegamos al final de nuestro programa. Le agradecemos su atención, yo soy Natalia Luna y no se olvide, tenemos una cita aquí la próxima semana.